Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que estamos en esta tarde fresquecita, juntos, que estamos para estudiar la palabra, para seguir aprendiendo de ella, para seguir creciendo en la palabra, para poderla compartir con otros. Ponle ahí en tu celular, en tu WhatsApp, compartir, para que tus contactos lo puedan leer, lo puedan oír, lo puedan ver. Así que te invito a que compartas. Vamos a dar gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos a ti el honor y la gloria. Te damos a ti, Señor, la majestad, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Síguenos hablando a través del Evangelio de Juan. Que crezcamos, Señor, que busquemos la dirección tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, que estamos juntos y estamos en Juan, capítulo 14, en el versículo 4 y 5. Dice: ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esta es la continuación de lo que estuvimos estudiando ayer, que dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Es lo mismo, está hablando de lo mismo, de que Él se iba a ir. Ayer hablábamos de cómo el Señor está preparando una morada para nosotros, pero ahora estamos viendo que Él dice: ya me tengo que ir. Y es una continuación de la partida de Jesús de este mundo. Se lo trata separadamente, pero porque es impulsado por otra pregunta, tal vez de Tomás. Pero tenemos que entender que el Señor está hablando de lo mismo. Este es un pasaje crítico, uno de los más críticos de todas las Escrituras, porque nos está hablando del destino de Jesús, del destino. ¿Cuál es el destino? ¿A dónde va Jesús? Aquí vemos el destino de Jesús. Es un tema de discusión, mis amados. Ha sacudido a los discípulos tratando a la profundidad el hecho de que los iba a abandonar. Y esto, por supuesto, es una predicción de su muerte y de su ascensión. Entonces, fíjense cómo lo dice en Juan 13:33. Juan 13:33. Lo acabamos de estudiar la semana pasada y dice: hijitos míos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso Él ya se los había dicho, mis amados. Ya se los había dicho que Jesús que iba a partir, que estaría con los discípulos solamente un tiempo pequeño, unos días nada más. Este fue el motivo por el cual Jesús debía de darles a los discípulos sus mandamientos, o nuevo mandamiento os doy. Entonces, tenemos que entender que el Señor ya les había dicho, pero a veces cerramos nuestro corazón y no entendemos lo que el Señor nos quiere decir. No entendemos, no queremos entender que el Señor está diciendo que va a morir, que se va a ir, y a donde Él va, nosotros no podemos ir todavía hasta que Él nos llame a su presencia. Y tenemos que entender. Jesús les dijo a sus discípulos: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y lo sabían, como lo acabamos de leer ahorita en Juan 13. Él ya les había dicho: me voy, y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y sabéis a dónde voy. O sea, si lo saben, yo he estado hablando con ustedes, he estado instruyéndolos, he estado compartiendo con ustedes y diciéndoles: ya me voy, y ustedes saben a dónde voy. Ustedes saben a dónde voy. Él iba a regresar al Padre, de donde había venido. Dice ahí en Juan 16:5, dice: pero ahora voy al que me envió, y de ninguno de vosotros me preguntáis: ¿a dónde vas? De justicia, por cuanto el Padre
y no me veréis más. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ellos estaban confundidos, estaban inquietos. Es como cuando se nos comparte una palabra y no la entendemos, o no la aplicamos, o no la recibimos. Pero el Señor ya nos lo había dicho, el Señor ya nos había aclarado que Él ya se iba. Y dice: y sabéis el camino. Y sabéis el camino. Así el Señor les dijo: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino a través de Él. Entonces, en Juan 11, 25 y 26 dice: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Se acuerdan que lo estudiamos cuando estábamos en ese capítulo 11, que se lo dijo a Marta y a María, las hermanas de Lázaro? Él dijo: tu hermano va a resucitar. Entonces, tenemos que entender. En el versículo 5 le dijo Tomás: Señor, no sabemos. Imagínate, ¿te imaginas tú? Tomás contradiciendo al Señor. Él acaba de decir: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos. Contradiciéndole al Señor. Habló con escepticismo. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Te imaginas la imagen? Ahí estaban sentados los discípulos pensando que Jesús estaba por conducirlos a establecer el reino de Dios en la tierra. Ellos seguían con su mentalidad de que el Mesías iba a establecer su reino aquí en la tierra, que iba a quitar a Herodes, que iba a quitar a Poncio Pilato, que iba a quitar a todos los romanos, los iba a devolver a Roma y que Él se iba a sentar en el trono. Pero Jesús estaba hablando de cosas tan diferentes. Él estaba hablando de establecer el reino de Dios. Y aquí vemos cómo ellos no entendían. ¿Cómo podemos abrir el camino? Ahí estaban pensando en sus propios pensamientos y no en lo que el Señor les estaba explicando. Entonces, de repente, Él comenzó a hablar de irse a algún lugar, de irse lejos, de que ya no lo verían. Y su corazón comenzó a entristecerse. ¿Cómo, Señor? Si estás aquí con nosotros, ¿cómo te vas a ir? Él comenzó a hablar acerca de ese lugar y volvió a insistir en que ellos no podían seguirlo por ahora. Por supuesto, ellos estaban pensando en términos de un gobierno terrenal y temporal, de posición, de poder mundano, de riqueza, de posición, de pompa, de ceremonia. Esto era su problema. Jesús les había dicho a dónde iba en términos simples y claros. Él les había dicho una y otra vez que era necesario morir y resucitar. Tenemos que entender ahí en Juan 7:33, fíjense cómo lo dice. Son cosas que ya hemos estudiado. Juan 7:33, dice el Señor ahí en su palabra. Dice: entonces Jesús les dijo: todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Vez tras vez el Señor había explicado, pero saben que a veces estamos pensando en otras cosas y no pensando en lo que el Señor nos está predicando. Por eso dice: vosotros ya sabéis, porque yo ya se los enseñé. Porque no tiene Tomás por qué estarme contradiciendo si yo ya les enseñé, ya les dije a dónde voy. Voy a morir y voy a resucitar. Voy a ir al Padre. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Voy a ir al Padre, voy a ir al que me envió.
Tenemos que entender eso. Sin embargo, ellos se rehusaban a aceptar el hecho. El resultado era inevitable. No estaban comprendiendo lo que estaba diciendo. Estaban destinados a fallarle en su lealtad. Y cuando no creemos en las promesas de Dios, le fallamos al Señor y nos hacemos incrédulos. No creemos. Tenemos que entender. Fíjense la contradicción del mundo, incluso hasta el día de hoy. El mundo proclama, no sabemos dónde está Dios, no realmente, incluso si es que existe. Esa es la pregunta, la frase de los ateos. Si es que existe, nosotros sabemos que Él es Dios, y que tenemos que buscarlo. Todo hombre, todo ser humano necesita encontrar a Jesús, necesita conocer a Jesús, necesita descubrir su propio camino, esperar haberlo encontrado. Tenemos que conocer a Jesús. Ahí en Juan 16:3 dice, ellos les dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conocerías, dice Juan 8:19. Juan 8:19 son cosas que ya hemos estudiado, mis amados, porque ya lo hemos estudiado. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y volvemos a la misma. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Qué tanto? ¿Realmente tenemos ese conocimiento del Señor, de su palabra, de sus promesas, de todo lo que Él tiene? Dice en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El hombre que piensa en términos mundanos y vive para la tierra, vive para tener posición, riqueza, poder, negocios, honor, posesiones, nunca sabrá dónde ha ido Cristo, ni cómo llegar ahí. Como le dijo Cristo a Nicodemo, a no ser que volviera a nacer, no vería el reino de Dios, ni ingresaría al reino de Dios. Dice Juan 3:3 y 5. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la condición para entrar al reino de Dios. Esa es la condición, nacer de nuevo. Dejar la carnalidad y buscar la espiritualidad. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se tienen que discernir. Todas las cosas de Dios las tenemos que discernir, no con la mente humana, sino con el Espíritu revelando las cosas a nuestro espíritu. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga y nos revele todas las cosas, que nos revele lo que Él es, que nos revele, que traiga una revelación fresca a nuestra vida. Tenemos que ser más espirituales, mis amados, dejar la carnalidad, dejar lo mundano para buscar lo celestial. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Gracias porque tenías esta palabra para nosotros. La recibimos, Señor, la aceptamos, Señor, la preparamos en nuestro corazón para compartirle a otros que no conocen.
Enséñanos a ser portadores de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.